Entonces tenemos una amplia oferta de seminarios de educación teológica, pero ahí viene la siguiente pregunta, es bueno, ¿qué clase de educación teológica estamos dando y qué características tienen esos seminarios?
Buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer su participación a quienes nos están viendo y agradecer también a nuestros expositores. Hoy día vamos a estar reflexionando en torno al resultado del proceso eleccionario que buenas tardes el 25 de octubre y poder tener algunas aproximaciones en torno a los desafíos del proceso constituyente para el mundo evangélico. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Juan Ortiz. Él es magíster en Historia de la Universidad de Santiago. También nos acompaña la profesora Cecilia Castillo. Ella es teóloga pentecostal, magíster en Teología e Historia de la Universidad Metodista de Sao Paulo. Y también nos acompaña el profesor Miguel Ángel Mancilla. Él es doctor en Antropología de la Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá. Agradecer a los docentes que tuvieron la disponibilidad y la generosidad de acompañarnos en torno a reflexionar a propósito del proceso constituyente, y les vamos a pedir que en este acompañamiento nos den algunas aproximaciones y algunas luces en torno a lo que se viene, a estas nuevas etapas, ¿cierto? Y vamos a comenzar con el profesor Juan Ortiz. Profesor. Bien, buenas tardes. Un gusto por la invitación a la red teológica de estudiantes de teología. Muchas gracias por este espacio y compartir con dos amigos, amigas, ¿no es cierto? Como es Cecilia y no tenía idea que Miguel se llamaba Nathaniel. Estoy viendo ahí que tiene el primer nombre Nathaniel, ¿eh? Estoy descubriendo que con Miguel Mancilla, que nos conocemos hace años, bueno, y también con Dominique, que la he conocido como alumna en, en la Facultad de Teología Evangélica, en la Comunidad Teológica Evangélica. Así que gracias por la invitación y compartir este grato momento casi en familia. Bueno, el motivo obviamente de la invitación es con Dominique, que la he conocido como desafío constituyente para el mundo protestante evangélico. Es interesante que cuando llegamos a esta instancia, ¿no es cierto?, que fue fruto del estallido social, indirectamente hablando, porque fue la salida política del Parlamento, del Congreso. No fue algo que se pidiera así una demanda potente en las calles en los meses de octubre, noviembre, ¿no? Estaba el tema, obviamente, pero no era la gran demanda del estallido social. Pero nuestra élite política encontró ahí, como buenos políticos, ¿no es cierto?, una salida política a este estallido, lo cual me parece bien. Yo creo que fue una movida muy inteligente y que fue acogida por la ciudadanía. O sea, se cumplió el objetivo del Parlamento de cuando todas las fuerzas políticas mayoritariamente hicieron este calendario constituyente a partir de noviembre prácticamente, y que hemos transitado. Y la ciudadanía aceptó mayoritariamente este desafío porque se entendió de que justamente las grandes demandas sociales define a la inequidad, define los abusos, ¿no es cierto? La palabra abuso era el gran tema. Finalmente pasa por una instancia también, no únicamente, pero también constitucional. No es la única salida, pero obviamente es una de las llaves maestras para resolver, para comenzar, ¿no?, para comenzar a resolver los temas de los abusos. Yo creo que la ciudadanía es muy inteligente, aceptó esto y el resultado lo demuestra. O sea, en primer lugar, el resultado numérico en cantidades brutas de la cifra de votantes, claro, proporcionalmente un poco más del 50% sigue siendo relativamente bajo, pero la cantidad bruta de electores innegable, que es en términos de voto voluntario, punto uno. Punto dos, en pandemia, que mucha gente, especialmente gente mayor, con miedo a salir a votar, incluso gente mayor llegó a votar. Por lo tanto, dentro del contexto de la pandemia y del voto voluntario, electores y de que veníamos en caída libre en este voto voluntario, cada vez su participación cada vez menor, se revirtió esa cifra. O sea, primera cosa, la participación. Todavía queda más un 40% de gente que no participó, pero ya se revirtió la tendencia a la baja de la participación. O sea, convocó masivamente. Y fue bien transversal en las edades. Gente mayor a gente joven, mucha gente joven, pero también gente mayor. Y el resultado también llamó la atención. O sea, todo el proceso ya llama la atención. El resultado
ya se sabía por las conversaciones, por los diálogos, redes sociales, el boca a boca, ¿no es cierto?, que la opción apruebo iba por ganadora. Lo que no se sabía rotundamente, digamos, el guarismo, de cuánto iba a ser la diferencia, ¿eh? Y fue sorprendentemente mayoritaria, sorprendente. Fue un 60%, tal vez, alrededor 60%, con suerte, con esperanza, 70%, ya siendo optimista, ya casi ingenuo. Pero resulta que casi llegamos casi al 80%, 79, 78%. O sea, bueno, superamos grandemente los que estábamos por el apruebo esa visión. Y el más optimista a favor del apruebo se esperaba un resultado tan contundente. Y analizarlo por comunas, ¿no es cierto? Ya sabemos lo que dice la noticia, que las 3 comunas, bueno, fueron 5 comunas, pero las 3 más grandes están aquí, obviamente, las de la élite, ¿no es cierto? Claro, el castillo de la élite, el palacio, ¿no es cierto?, de cristal de la élite que vive ahí gobernando el reino. Salvo 2 comunas más que habría que ver por qué pasó ahí. Hay que más grandes están aquí, obviamente, las de la élite. El castillo de la élite, llama la atención el palacio de cristal de la élite, con respecto al voto evangélico, y ahí vamos reflexionando, acotando hacia el tema que nos convoca. En la última elección parlamentaria, el voto evangélico se configuró básicamente con cantidad, cuando hablo de voto evangélico estoy hablando del voto que va hacia candidatos que se definen y autodefinen y convocan a evangélicos. No estoy hablando del voto evangélico disperso que no va por motivos religiosos, sino por motivos políticos sociales, sino hablando del voto evangélico ideologizado que toma una interpretación de la fe y de la política desde su fe y que vota por candidatos evangélicos que representen esa visión política religiosa, ¿no?, casi teocrática, por así decirlo, ¿no?, escatológica incluso, ¿no?, que estamos en los tiempos finales, esta visión escatológica, política, en que política y religión se conjugan. Entonces, tomando ese voto evangélico con esa acepción, ¿no?, que recogen candidatos que se definen como evangélicos, como una opción política, escatológica, binaria, entre el bien y el mal, en que votar por el candidato evangélico es votar por el bien, y por los últimos tiempos de la venida de Jesucristo, y votar por los candidatos contrarios, votar por el diablo, por el enemigo de Dios, ¿no?, y por lo tanto por el reino del mal en esta tierra. Entonces, definiendo así el voto evangélico, porque así se presentó esta gente, ¿no es cierto? El voto evangélico estuvo básicamente en la zona de mayor población evangélica en Chile proporcionalmente, que es la zona del Biobío, ¿no es cierto?, las provincias de la ex cuenca del Carbón, la provincia de Arauco, donde justamente donde están las mayores concentraciones per cápita de población evangélica, donde llegamos a comunas con 70-80% de población evangélica, como Lota, Coronel, la zona de Lebu, Cañete, Curanilahue, ¿no es cierto? Y además toda la región del Biobío y la región de la Araucanía con las provincias. Y acá, y también el sur de las comunas también del sur de Santiago, donde también se concentra la cantidad de población, donde también hubo un voto evangélico hacia cierto candidato, también dijo de un pastor, no sé si era pastorel de apellido Durán, ¿no es cierto?, que también ahí logró convocar a la población evangélica de las comunas del sur de Santiago. Pero si nos centramos en la zona de Lota Coronel, resulta que ese voto mayoritariamente fue un voto evangélico hacia candidatos que se autopresentaban como evangélicos, con una postura muy conservadora, con una agenda valórica, entendiendo lo valórico y lo sexual, básicamente reduccionista de lo valórico, temas netamente relacionados con familia y con sexo, educación sexual, temas de aborto, qué sé yo, tomando esa agenda valórica como tema valórico. Esas comunas hoy día en el plebiscito de hoy le dieron la espalda a la diputada con nombre y apellido Francesca Muñoz, que representaba, claro, con nombre y apellido, la diputada Francesca Muñoz, claramente, que el rostro más duro del voto evangélico, así, binario, escatológico, de una conciencia moral, ¿no es cierto?, de un voto moral evangélico, que estuvo por el rechazo hasta el final, hasta ahora. Pero resulta que esa gente que se supone que tenía que seguir a esta candidata, y ahí lo voy enfocando, personalizando ya el voto, en el caso de Lota Coronel, que fue el voto que le dio el triunfo a la doña Francesca ampliamente. Hubo otros candidatos, como el diputado Romero, también de la zona de Concepción, Coronel, pero él es más laico, es más político,
no es tan identificado con una conciencia evangélica fundamentalista como la diputada Francesca Muñoz. Entonces, el caso de doña Francesca Muñoz, su electorado, que la eligió ella misma, y que ella defendió el rechazo y los llamó a votar rechazo, le dio la espalda. Si uno ve la estadística, específicamente la comuna de Lota, la comuna más grande de la zona, la comuna de Lota prácticamente votó casi igual que el resto del país, más del 70%, casi el 80% de la población de Lota votó por el apruebo y por la convención constituyente. O sea, incluso los evangélicos que estuvieron dispuestos a votar por una candidata que supone que representaba los valores evangélicos, su visión teológica, su visión de la sociedad, cuando llegó el momento del plebiscito, optaron por el discurso distinto a esta candidata, le dieron la espalda a su candidata, y votaron como la mayoría de los chilenos de las comunas no elitistas, no del Palacio de Cristal, sino como la realidad transversal de Arica a Punta Arenas, de todos los grupos sociales, medios bajos y medios bajos, y Lota votó como votó el resto del país. Lo que nos devuelve a la historia el voto evangélico en general, ya no voto evangélico ideologizado como fue esta última elección parlamentaria, sino el voto evangélico que históricamente ha sido en Chile, un voto transversal que va desde la izquierda hasta la derecha. Y por lo tanto, el voto que se reflejó en el plebiscito reflejó lo que históricamente han votado los evangélicos en Chile, salvo la elección parlamentaria anterior, que se radicalizó, se polarizó. Que el voto evangélico lo encontramos con gente de izquierda, gente de centro, votando incluso por candidatos laicos, incluso por candidatos comunistas, ateos claramente, y el voto evangélico siempre, y con candidatos evangélicos incluso dentro de esas posturas. Y por lo tanto podemos decir que se volvió a la tradición histórica del voto evangélico. El voto evangélico refleja lo que es la realidad chilena. Nunca el voto evangélico, tomando ya al universo la población evangélica chilena, ya tomándolo como el total de evangélicos, históricamente ha votado como ha votado la población chilena. Esa ha sido la tradición histórica. Los evangélicos hemos reflejado todas las vertientes políticas en nuestros votos, salvo cuando se dio esta polarización, pero con el plebiscito hemos vuelto, y por lo tanto nos abre al futuro, a la convención constituyente en abril, estamos 6 meses, y obviamente también ahí la visión evangélica aparentemente ha vuelto a sus rieles históricos de ver a la sociedad chilena como un todo y no tan ideologizada ni polarizada entre el bien y el mal como trató de llevarlo esta diputada y otros, ¿no es cierto? Sino que ha vuelto digamos, a votar esta ideología en el sentido de dejarla, desecharla y verla con los ojos de un ciudadano normal, común y silvestre de este país. Perfecto, muchas gracias, profesor. Sumar también a lo que nos ha planteado es ver finalmente y comprender que respecto a posibles resultados, la mayoría decía, bueno, es probable que gane el apruebo 60-40, y nos sorprendió a todos en primer lugar el nivel de participación, o sea, el 50% del total del padrón electoral en un marco y en un tipo de elección en donde el voto es voluntario, ¿sí? Porque mucho se hace la comparación con el plebiscito del 88 y ahí el nivel de participación era del 97% en un contexto donde el voto El era voto obligatorio. Obligatorio. Claro, entonces hoy día con voto voluntario, con una elección que además tenía la particularidad de ser vista como una elección no competitiva, porque estaba esta percepción de que iba a ganar el apruebo, el 50% de las personas habilitadas para votar ejercen este derecho. Y como es de conocimiento bastante público, la encuesta CADEM nos señala que del total de evangélicos que ellos pesquisaron, el 57% de ellos votó por el apruebo y el 43% por el rechazo. Por lo tanto, comienza esto a colocar ciertos elementos en torno a la pregunta si existe el voto evangélico o empezar a preguntarnos cómo se comportan políticamente en la urna el votante evangélico. Así que me quedan muchas ideas y vamos a ir luego conversando respecto de estas provocaciones que usted nos ha presentado gentilmente, profesor. Gracias. Quisiera que pudiese acompañarnos ahora y entregarnos sus reflexiones a nuestra profesora Cecilia Castillo. Gracias, Dominique. Te agradezco mucho por esta invitación, igual de la red de estudiantes de teología. También saludo al querido Juanito, que de larga data nos conocemos en varios espacios, y también a Miguel en algún otro espacio de investigación. Bueno, yo
agradeciéndole y les saludo también con bastante cariño, especialmente recordando hace un año atrás lo que era el contexto del primer congreso de la red, que la verdad que igual lo disfruté el día 18, y bueno, después hubo cambios que yo creo que esos cambios también han sido bastante proféticos para una sociedad mejor. Yo te pediría, Dominique, si es posible que podamos compartir, porque yo más que nada traigo algunas provocaciones. ¿Ya? Fantástico, sí. Así que si puedes, quiero comenzar con un poema de Bertolt Brecht, ya, alemán, y que escribió sobre todo en el momento de las guerras mundiales. Y quería compartirle una de las tantas reflexiones de él sobre preguntas de un trabajador que lee. Y a partir de eso también un poco tratar de aportar en lo que es justamente el resultado eleccionario, desafío del proceso constituyente para el mundo evangélico. ¿Podemos? Sí, sí, tenemos a nuestra profesional estrella gestionando el compartir pantalla. Lo podría leer, pero me parece más interesante que lo puedan acompañar así los slides. Creo que por lo menos ayuda un poco a lo visual también, para no ser tan aburrido. Sí. Ya están proyectándose. Bueno, entonces puedo empezar con esta provocación de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros solo se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿quién la construyó otras tantas? ¿En qué casas de Lima la Dorada vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que terminaron la muralla china? Roma, la Magna, está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los construyó? ¿A quiénes vencieron los césares? Bizancio tan loada, ¿acaso solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche que fue devorada por el mar, los que se ahogaban clamaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Lo hizo solo? César venció a los galos. ¿No lo acompañaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró cuando se hundió su flota. ¿Nadie más lloró? Federico II venció la guerra de los 7 años. ¿Quién más venció? Cada página una victoria. ¿Quién cocinaba el banquete del triunfo? A cada 10 años un gran personaje. ¿Quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Y ahí tenemos la imagen del autor, dramaturgo, ya poeta, y una persona que realmente también tuvo un premio bien importante. A tantas historias, tantas preguntas. Y en ese aspecto yo quería localizarme desde dónde yo hablo y mi experiencia. Primero me defino como una ciudadana pentecostal, miembro de una comunidad de fe en Pedro Aguirre Cerda, con vocación ecuménica, interreligiosa, historias y feminista. Tantas preguntas. También transito por diversos espacios de América Latina, quería localizarme desde donde yo hablo de mi experiencia. Primero me defino como una ciudadana pentecostal y también miembro de un Consejo Mundial de Iglesia, entre otros espacios. Pero también desde los espacios de la cátedra, del saber del día a día, como es la comunidad teológica, donde con las y los discentes vamos compartiendo y enriqueciéndonos. Y cuando yo veo el título de lo que nos convoca hoy día, pienso primero en mi compromiso, nuestro compromiso como ciudadana activa. Para mí ese es mi referente. Primero soy ciudadana y después soy pentecostal o evangélica. Y en ese aspecto yo me recordaba justamente de todo lo que pasamos y vivimos a partir de lo que fue el primer congreso y lo que suscitó también en ese contexto que vivimos todas y tenemos varias anécdotas frente a los movimientos sociales, cómo también actuamos. En octubre 18 pasado,
pero por otro lado también de quienes tuvimos la amarga vivencia de lo que fue la dictadura militar, desde pequeñas hasta cuando éramos gente más joven. Y delante de la pandemia del COVID, que es una pandemia que podríamos decir que importa a los gobiernos y especialmente a la economía global. Por eso que es una pandemia que importa, según los medios de comunicación social, porque son una pandemia que afecta a los capitales de la élite, afecta a su economía global, especialmente a esta gente. Pero es la única pandemia que sufrimos. Y ahí está la provocación. Creo que también hay dos grandes pandemias que afligen al mundo entero por siglos, no solamente un año o 9 meses. Quiero hablar de dos específicamente, que es la pobreza, la cual prefiero llamarla más de empobrecimiento, en el sentido que es una acción externa ejercida sobre los pueblos, sobre las personas, el empobrecimiento. Y la otra pandemia, por 9 meses, que obviamente posiblemente no afecta directamente a los la pobreza, la cual prefiero llamarla más de empobrecimiento, en el sentido que es una acción externa ejercida sobre los pueblos, sobre las personas. A pocos les convoca, a pocas nos convoca. ¿Y para qué decir a quién convoca de las iglesias evangélicas? Quizás algunos grupos como Basti, grupos de la red de estudiantes de teología y quizás otras redes del organismo basado en la fe. A partir de eso me genera algunas inquietudes cuando tratamos también de pensar. Y la pregunta que me hago desde los espacios que me identifican y convocan, y justamente en el sentido de lo que estamos conversando hoy día, de lo que fue ese proceso ya maravilloso al final, que quizás no es lo que deseáramos, sino queríamos algo mucho mejor, que sea una asamblea constituyente, pero que obviamente decirle que no a una constitución escrita en 4 paredes, fraudulenta y por un asesino, obviamente que eso ya es una ganancia. Pero eso todavía, algunos lo están desapareciendo, que ya no tenemos, ella está, porque todo depende de cómo se haga el proceso para adelante. Y en ese sentido yo me preguntaba así, ¿cómo podemos contribuir desde nuestra ciudadanía activa a los diversos procesos en que debemos sentirnos convocada y convocado más allá de una constituyente? Y ahí yo pienso en un aporte a un cambio sustancial cultural, a un cambio social y político. Ya hay algunos grupos de congresos también de gente joven que me animaba mucho, que están llamando justamente por la justicia social, por la democracia, pero justamente el tema no se basa solamente en una constituyente. Es parte de un camino, pero es mucho más lo que nos convoca estos procesos ciudadanos. ¿Cuál será mi aporte como cristiana? Defender el estatus quo de las iglesias, templos. La quema de templos, que muchos sacaron ahí, rajaron vestidura, pero cuando un chico, Anthony Araya, es lanzado al río Mapocho, fueron pocas las iglesias y gente cristiana que se expresó frente a lo que era justamente la vida de una persona, y para qué decir de los tantos traumas oculares de mujeres y varones en esta sociedad. La exención de impuestos para la iglesia evangélica, siempre en comparación con la iglesia católica romana, ahí va a ser mi aporte como cristiano evangélico o cristiana evangélica. ¿Cuál será mi aporte para una constituyente donde deba, y ahí en leyes sobre todo hay mucha diferencia cuando se habla del poder y deber? El poder es como, bueno, ya, en la medida de lo posible, como decía un presidente aquí en Chile. Pero cuando se habla de un deber, significa una acción obligatoria. Entonces, donde yo deba incidir desde los derechos humanos de las mujeres, respetando las convenciones internacionales ratificadas por Chile, como fue la Convención contra todo tipo de discriminación contra las mujeres, que Chile ratificó en el año 89 recién, y surgió en el año 79, y la OIT, por ejemplo, respecto a las primeras naciones en Chile. Y las migraciones forzadas, y la trata y tráfico de personas. ¿Quién va a hablar de eso? ¿Es solamente a partir de una constituyente? ¿O es un proceso que va mucho más allá desde nuestro actuar, que tiene que ver y que tenemos que sentir como justamente accionar, profetizar, hablar en el Espíritu de Jesús, quien es el que nos convoca? Y sobre todo crear espacios, como lo dice Juan,
que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y esto tiene que ser desde la vida y la dignidad de todas las personas. En ese aspecto, creo que para ir terminando, la constituyente nos sigue desafiando como ciudadanas activas, primero, y como mujeres y varones de comunidades de fe después. Creo que es necesario buscar nuevos gestos y nuevas miradas. Y ahí también recuerdo diversos espacios performativos, como ha sido mundialmente las tesis, realmente mundialmente. Hoy día hablaba en la mañana en una convención internacional con gente de Ginebra, y justamente destacaba a nuestras compatriotas cuán importante fue el aporte, donde muchas mujeres de fe también se sumaron, y quizá algunos varones también en algún momento lo puedan hacer. Y esa es un poco la provocación que quiero hacerle, más que nada dar preguntas y análisis, un poco hacer esas provocaciones, y también poder para parodiar de alguna manera lo que Nancy Cardoso, ya teóloga brasileña metodista, querida amiga, la Nancy, y ella hablaba en el 88 de Biblia y educación. Y un poco parafraseando su texto, ya que, realmente lo hemos ocupado en tantas liturgias, en tanto espacio, ella dice, perder tiempo, perder amigas, amigos, perder el lugar, perder la voz y la memoria. Ya nos acostumbramos a vivir tantas pérdidas que casi ya no nos damos cuenta de que no podemos hablar de vida. Sobrevivimos. Y las pérdidas van siendo educadamente acomodadas. Aprendemos a vivir un poco, algo, casi de nuestra alguna vida. Aprendemos a sobrevivir con la violencia contra las mujeres. Aprendemos a sobrevivir con el maltrato hacia las y los niños. Aprendemos a aceptar la explotación sistemática de la naturaleza. Aprendemos a sobrevivir con el exterminio de jóvenes, las mutilaciones. Nos educaron para el sufrimiento y ya nadie reclama por la calidad de vida. Entre esas y otras tantas pérdidas, Nancy dice que perdemos los criterios de Dios, criterios que nos ayudarían a identificar alternativas de vida y vida en abundancia, y yo agrego con dignidad. Muchas gracias por este espacio y por permitirme estas provocaciones. Gracias, Dominique. El agradecimiento es nuestro. Muchas gracias por sus provocaciones. Quisiera continuar con el profesor Miguel Ángel Mancilla. Ok, muchas gracias. Gracias, Dominique, por la invitación. Gracias también por mis colegas, hermanos que están presentes, con Cecilia, con Juan. Yo, pese a que tengo 51 años, soy joven en términos de investigación del pentecostalismo. Yo hace el mundo evangélico, yo el 2005, hace 15 años que empecé a investigar el mundo evangélico y en particular el mundo pentecostal. Y debo reconocer que recién hará unos 13 años, más o menos 12 años, que empecé a conocer la literatura en general, y quedé muy contento, muy satisfecho, orgulloso de conocer gente como Juan, que me ayudó mucho su libro, su clásico libro. Conocer a gente como Juan Sepúlveda, como Cecilia, como Daniel, como Humberto Lago, como Arturo Chacón, gente que no solamente escribió, sino también militó. Cuando uno está en el mundo académico y en el mundo evangélico a la vez, es complicado ambas cosas. Puede que parezca un poco llorón, pero desde el mundo evangélico, cuando tú eres crítico, autocrítico, cuando eres analítico, sobre esto que tanto amamos, llamado Iglesia Evangélica, te acusan de marxista. Y en el mundo académico, cuando hacen las mismas presentaciones, te acusan de canuto. Entonces, uno paga cierto precio al estar en esos aspectos, pero finalmente termina siendo muy interesante. Bueno, en relación al plebiscito, tal como señalamos en un comienzo, todos quedamos
inmensamente, yo quedé inmensamente contento y feliz saber de que cerca de un 80% de la población haya aceptado esta propuesta, tal como en el año del sí, del no, del 88, creo que uno se alegra, feliz, de que Chile sea un país, o que los chilenos seamos rebeldes, eh, y que no obedezcamos por algún momento a nuestras autoridades, a nuestros pastores, a nuestros líderes que están remando por otro lado, ¿no? Así que hace tiempo ya nosotros venimos reflexionando acerca de uno de los lemas más movilizadores, una utopía en Chile llamada Chile para Cristo. Hace tiempo también que ya en los últimos 20 años, este Chile para Cristo se ha transformado en un mito. Todo el mundo mira hacia atrás y se sigue eh, eh, recalcando que Chile será para Cristo. Eh, eh, una, una utopía que movilizó a los pentecostales y a los evangélicos a comienzos del siglo XX, pero que en ese entonces era creíble porque este Chile para Cristo incluía a los pobres, incluía a los trabajadores, incluía a los indígenas, incluía a los campesinos, incluía a las mujeres, incluía a los alcohólicos. En cambio hoy, algo de eso señaló anteriormente Juan, y algo que nosotros también hemos nombrado en otra parte, hoy incluye solamente la llamada ideología del ombliguismo. Es decir, son esos tres elementos: aborto, contra el aborto, incluso contra el aborto terapéutico, contra el tema de la diversidad de género y contra la adopción de estas personas, son lo que mueven. Y detrás de eso siempre se ve lo oscuro, lo negativo, como que está el marxismo y esos tipos de ideología. Entonces, en ese sentido, el Chile para Cristo se ha transformado en un mito, y uno de los elementos sí que más me gustó del proceso, mientras se generaba este proceso plebiscito, fue la aparición de distintos jóvenes, tanto de un lado como del otro. Me entristece de un lado porque parecían jóvenes de 80 años, eh, con una retórica, también lo señalaron mis colegas anteriores, con una retórica tanto de los años 60, ¿no? Entre el bien y el mal, entre la derecha y la izquierda, el imperio y lo colonizado. Hace día leí un artículo que publicaba un teólogo en Estados Unidos. Pocas cosas admiro de Estados Unidos, pero me gustó mucho este artículo que decía que generalmente, y lo decía una crítica de Estados Unidos, dice: cuando los norteamericanos leemos la Biblia siempre creemos que somos Abraham y Sara, que somos David, que somos Ruth, que somos siempre los oprimidos y no los opresores. Pero en realidad somos como David. En un momento determinado fuimos oprimidos, pero nos hemos transformado en opresores. Y yo digo que ese lamentablemente ha sido el destino, o este caminar más bien del mundo evangélico. Nos hemos transformado de perseguidos a perseguidores, de oprimidos a opresores. Imagínense, siendo una minoría, siendo un poco de la etiqueta, yo podría decir que siendo de sectores medios bajos. Es decir, imagínense un mundo evangélico con dinero, que viva en Vitacura, en Las Condes y en estas comunas donde ganó la prueba. Es decir, si así, disponiendo de pocos recursos, por ejemplo, los principales recursos siempre son los capitales, ¿no? Es decir, el prestigio, el poder y el privilegio. Si tuviéramos esos tres recursos, ¿cómo seríamos nosotros como evangélicos? Es decir, sería terrible. Entonces, por ello es tan importante en este proceso que se manifestara esto, porque de algún modo se ayuda a conocer el mundo evangélico. Si bien es cierto, eh, eh, contento porque en realidad yo también pensé que la gran mayoría de evangélicos iba a votar por el rechazo, pero tal como también señaló Juan en un comienzo, justamente en las comunas donde más alto porcentaje de evangélicos hay, coincidentemente
un 80% de ellos votaron por el apruebo, así que eso significa que el mundo evangélico también desobedeció a sus pastores y a sus líderes por el cual apoyar. Sin embargo, también quiero aludir a un comentario que hizo hace unos días Nicolás Panotto cuando decía que eso no significa que este mundo evangélico que votó por el apruebo de un día para otro se haya transformado en progresista, es decir, sino que justamente la pandemia ayudó a entender también. Yo creo que mi mayor preocupación y miedo al inicio de esto era que estas noticias permanentes de los medios de confundir protesta con vandalismo hiciera que el mundo evangélico finalmente terminara votando por el rechazo, por el miedo a los violentistas, ¿no? Pero realmente no lo fue así. Entonces, pero sin embargo, para enfatizar un elemento, dos aspectos. Uno, me gustó mucho esta idea de que haya justamente un evangélicos por el apruebo y evangélicos por el rechazo, pese a que uno no le gustaría eso, pero idealmente es interesante porque también me tomo las palabras de Juan, porque eso es lo que nosotros hemos defendido, de que el mundo evangélico es un mundo diverso, un mundo pluralista, siempre lo ha sido así, es decir, el mundo evangélico no debe ser de ni derecha ni de izquierda, a pesar de que esa es la lógica que siempre dice la gente, pero cuando alguien dice yo no soy de derecha o de izquierda, entonces digo, eres de derecha, porque eso es generalmente lo que dicen las personas conservadoras. Sino más bien que sea multipartidista o multipolítico, ¿me entiende? Incluso las mismas personas que se autodeclaran apolíticos, como la IEP o la misma, pese que no lo señala, pero la misma iglesia adventista, me gusta que no entre en esas grandes discusiones pastorales de llamado, así, vote por este o vote por esto otro. Yo mi mayor crítica no es que el mundo evangélico sea político o no lo sea, sino yo creo que nosotros estamos en este mundo, aunque no lo somos, pero estamos en este mundo y debemos participar como tal. Como decía Cecilia, somos ciudadanos y eso es uno de los elementos centrales. Sino mi mayor crítica y los jóvenes que nos están escuchando en este momento, y esa debe ser nuestra lucha. Nuestra mayor lucha debe ser la participación del mundo evangélico como ciudadanos. Pero nuestra lucha también debe ser criticar y ser muy acérrimo crítico al respecto de cuando aparecen líderes, sobre todo líderes externos a nuestro país, llamando a votar por un determinado candidato, a votar por un determinado postura política, por un determinado político, por un lado, pero además de eso satanizando y demonizando a los otros. ¿Entiende? Eso no debería corresponder a un líder pastoral, a un líder evangélico, porque cuando uno lee, por ejemplo, recurre a los inicios de la sociología, justamente como lo destaca Max Weber, una de las características que debe definir un líder, sobre todo un líder religioso, debe ser justamente esta consecuencia apolítica desde el púlpito, porque ahí tiene el poder, ahí tiene un público cautivo. De hecho, Max Weber hablaba de que el religioso y el académico deberían parecerse, porque ambos tienen un púlpito y ambos tienen un público cautivo. Por lo tanto, es totalmente irracional a ser llamado, excepto, por ejemplo, otros elementos importantes, como decía Casanova, qué pasa en un momento de dictadura, por ejemplo, cuando sale un líder evangélico llamando a votar por una determinada postura porque se está levantando contra una dictadura. Allí, por ese momento puede ser permisible y loable eso porque está en contra de algo que es que va contra la vida, este sistema opresor. Para ir terminando, hay dos elementos que quisiera destacar. Uno, la importancia que han tenido los debates. Y aquí justamente quiero destacar dos elementos. Uno, por ejemplo, lo que podemos ver, y yo digo que también eso puede que moleste a muchos pastores, la importancia que tuvieron las redes, ¿entiendes? Sobre todo, a pesar que no son muy conocidos los youtubers, pero los influencers y los youtubers tuvieron una gran importancia para convencer, justamente para ayudar a alienar a los jóvenes evangélicos frente a una determinada postura, porque a veces cuando estos jóvenes están en sus iglesias y esa incomodidad no lo siente, ¿cómo tú le dices a un hermano o una hermana de 60 años, 70 años frente a una situación? O cuando ellos llaman, por ejemplo, usando el WhatsApp o usando el Facebook, llaman, por ejemplo, a votar por el rechazo y al mismo tiempo
demoniza la otra postura. Uno lo máximo que puede hacer allí es guardar silencio y por respeto a estos hermanos, esta hermana, pero cuando aparecen jóvenes o cuando aparecen líderes, uno en realidad ahí tiene que entrar en el debate. Y eso es un elemento que complica un poco, porque Jean-Pierre Bastián decía en su texto que en el siglo XIX y comienzo del siglo XX, una de las grandes características que tuvo el protestantismo fue que las escuelas dominicales se transformaron en escuelas de debates, en escuelas de ideas, en escuelas de reflexiones. Entonces, en algún momento determinado, yo discutía qué pasa con el rol de la escuela dominical. Entonces los hermanos a veces, sí, pero en la escuela dominical se enseña la Biblia, pero cuando uno entiende el contexto de cómo nació la escuela dominical, en realidad por eso se llama escuela. Es decir, era una alternativa que las iglesias evangélicas, fundamentalmente en Inglaterra, sobre todo las metodistas, hicieron esta alternativa, dado que no había una escuela para los pobres, crearon el día domingo una escuela donde se atrajera a los niños de los obreros y se les enseñara a leer, a escribir, y las ideas, una cultura general, solamente que utilizando los textos bíblicos. Entonces, después fue derivando fundamentalmente a lo que hoy conocemos nosotros como escuela dominical o escuela sabática. Entonces, por eso es importante entender esto, cómo nosotros en este proceso aprendemos a debatir, a pensar, a reflexionar, pero sobre todo a pensar un nuevo liderazgo para el mundo evangélico que no esté centrado solo en el pastorado, sino esté centrado hoy por hoy en las redes. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nos han hecho una pregunta y me gustaría que la pudiésemos comentar. La pregunta es la siguiente, pregunta Andrés. ¿Sería justo, pertinente y vinculante que un ciudadano evangélico de izquierda y otro de derecha se candidateara como constituyente? ¿Qué opinan, profesor Juan Ortiz? Me gusta responder con preguntas las preguntas. Tengo esa mala costumbre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no se podría? Justamente lo que hemos conversado. O sea, sería justamente bueno ya en sí que la constituyente como constituyente refleje toda la realidad del país, social, política, económica, de género, que todos los grupos sociales, étnicos, religiosos, todos los chilenos sentamos representados en esos constituyentes. Que nadie se siente excluido, que no está sentado en la mesa de la nueva constitución. Por algo importante también el acuerdo que hubo en noviembre del año pasado de la paridad de género, por ejemplo. O sea, asegurarse que el 50% de la población, que son las mujeres, estén ahí fielmente representadas. Lo que se acaba de votar hace poco, que también una bancada indígena, no sé cuántos cupos finalmente fueron los que, 23, 28. Ahí uno puede discutir las cantidades, pero está también que en el mundo indígena también como tal, con su impronta, con su propia, digamos, cultura esté representada. Bueno, los evangélicos también tenemos que estar representados. Y como hemos dicho, los evangélicos en Chile somos reflejo de la sociedad chilena, desde la UDI hasta comunista, hasta anarquista. Algunos que se definen como apolíticos, pero en el fondo son conservadores de derecha, sin saberlo, tal vez, inocentemente, tomándolo ingenuamente. Por lo tanto, obvio que los evangélicos debiéramos estar ahí, ya sea como evangélicos probablemente tal, lo cual no estoy muy de acuerdo, pero ya sí, es una realidad que evangélicos quieren estar como evangélicos probablemente tal. Es una opción, ya, ok, estén ahí. El problema es que obviamente van a reflejar ideologías religiosas y políticas al mismo tiempo. Y ahí no sabe a quién está representando más, a la ideología política o al mundo evangélico, a nombre del mundo evangélico, en el fondo una ideología política. Por eso ahí no estoy tan, cuando se manosea el concepto de representación evangélica, cuando en el fondo se está utilizando el nombre evangélico para ocultar realmente una ideología política que hay detrás. Entonces prefiero que sea más transparente la cosa. Yo soy evangélico, estoy como evangélico, pero en realidad también soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, centro-izquierda, centro-derecha, social cristiano, socialdemócrata, liberal, capitalista, anarquista, con todas sus letras. Y además soy evangélico. Y eso yo creo más sincero, con esa sinceridad. Los evangélicos reflejamos en cierta medida la cultura chilena, no decir las cosas por su nombre. Yo y otras personas entramos en conflicto porque somos
de frente. Yo, mi personalidad es de frente, la verdad por delante, ¿no? Lo aprendí de la Biblia, el Señor, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, ¿no? La verdad por delante. Por supuesto con amor, con ternura, pero verdad a fin y al cabo. Y por lo tanto, si voy como evangelio, ok, evangelio perfecto, pero de derecha o de izquierda. No, soy evangélico, bueno, hay un momento, no vengo con ese cuento que sea evangélico, digo con todas sus letras. No, yo, usted obviamente lo respeto, soy evangélico, que iglesia, que no le voy a cuestionar su militancia evangélica, su fe en Dios, eso no se lo cuestiono. Si usted dice que así es, lo que cuestiono es que utiliza el evangelio para predicar desde el púlpito, como se hizo en el TD1, ¿no es cierto?, donde un candidato utilizó el púlpito para denostar a la presidenta y para candidatearse él. Eso es blasfemia. Hermano evangélico, si usted va a utilizar el púlpito como lo utilizó el diputado Durán, en ese momento candidato, ¿eh?, para candidatarse en el nombre de Dios y denostar al bando contrario, eso la Biblia lo llama con todas sus letras, blasfemia, no blasfeme, no utilice su bandera política para hablar en nombre del Evangelio. Sea sincero, sea verdadero. Dios, usted se define de derecha, bien, bienvenido, aleluya, gloria a Dios que sea de derecha. Vaya y defiende esa postura de derecha como tal. No lo cuestionemos, no hay por qué cuestionarlo. Y si es de izquierda también. Y por lo tanto, que estén representadas todas las posturas. Y si hay una bancada evangélica, que sea transversal. Que sea lo que realmente, qué cosas quiere el evangélico como evangélico, independientemente de que sea de izquierda o de derecha. Esa es la pregunta que cabe entonces. ¿Qué es lo que realmente como evangélico, independientemente de izquierda, de derecha, liberal, comunista, capitalista, socialista, nos va a queremos que se refleje ahí? Por ejemplo, lo que hablamos antes, fuera de cámara. ¿Qué pasa con la educación teológica? ¿Qué pasa con el rol pastoral? ¿Qué pasa con el rol de las iglesias y la sociedad? ¿Va a existir el Estado laico? ¿Vamos a definir nuestra constitución como Estado laico, un Estado confesional cristiano? ¿Cómo va a quedar la constitución? ¿Estado laico o Estado confesional? ¿Cómo vamos a definir el bien y el mal en la constitución? ¿Va a quedar definido el bien y el mal en la constitución? ¿De qué manera va a estar definido ese bien y ese mal? ¿Qué va a ser lo probo y lo improbo? Y ahí entonces la iglesia como iglesia, ¿dónde está la postura cristiana? ¿Dónde está el amor reflejado en la constitución? En el fondo. Se supone que la postura cristiana es el amor, no es el odio. ¿Cómo esa constitución va a reflejar el amor? A todos, de todos seamos tratados con amor, con dignidad, con respeto, con empatía. Segundo, nuestra postura cristiana, bueno, ¿cómo está ese amor al prójimo con los más débiles, con los pequeñitos que habló Jesús? Con los pequeñitos, los pobres, los ciegos, los abandonados, ¿no? ¿Cómo va a tratar la Constitución a los pequeñitos? Usando palabras evangélicas de Jesús, ¿no?, que son justamente los pobres, los necesitados, los leprosos, los que están en el camino, ¿no?, en la calle, los de la calle, como algunos denostan. ¿Cómo va a tratar la Constitución a los de la calle? ¿Con dignidad? ¿Qué va a hacer la sociedad chilena con la gente de la calle? Con los pobres, con los ciegos, con los al margen. ¿Qué va a hacer la Constitución, ya que estás diciendo, con las mujeres? El Evangelio, Jesús trata a las mujeres con dignidad, las levanta. Bueno, ¿y dónde están las mujeres ahí? ¿Dónde están aquellos que son, entre comillas, inmorales, incluso para los evangélicos? La Biblia, ¿no es cierto?, habla, bueno, pero Jesús se daba con dignidad. ¿Dónde va a estar ese trato digno, con respeto a su humanidad, hacia aquellos que, entre comillas, consideramos inmorales? Le hace, ¿no es cierto?, gente de otro género, transgénero, agénero, qué sé yo, todas las... Bueno, ¿dónde está ese trato con dignidad de Cristo, con respeto? ¿No? La Constitución, si la vamos a ser cristiana, que sea con los valores del Evangelio, no de un partido político, una ideología política. ¿Dónde está Cristo en la Constitución? ¿Está en el amor al prójimo? ¿Qué pasa con el medio ambiente, el relato de la creación? ¿Dónde va a estar en la Constitución ese respeto de mayordomo que nos dejaron que Dios nos da en la Biblia? Mayordomo no para destruir el respeto a los bosques. Vamos a seguir depredando a los bosques, la naturaleza, exterminando peces y animales. ¿Dónde queda la creación reflejada? Eso que respetamos nosotros los cristianos, el orden creado por Dios. Bueno, ¿dónde está el respeto constitucional a la creación? Con términos técnicos, sociológicos, de política, de economía, por supuesto, pero como principio. Yo creo que ahí debiera estar entonces, entre comillas, lo evangélico. El fondo es cristiano, más que mayor que evangélico. Y que obviamente eso lo compartimos también, no tan solo con gente laica, gente atea, gente que comparte los mismos principios, sin ser evangélicas. El respeto
a las minorías, el respeto al pobre, el respeto a la tierra, el respeto a la dignidad del ser humano por ser humano. ¿Dónde quedan los derechos humanos ahí, en el fondo? ¿Cómo quedan los 30 derechos humanos de la Carta Fundamental reflejados en nuestra Constitución? Esa debería ser nuestra agenda, digamos, desde el Evangelio, independientemente de las posturas, que se debería reflejar en la Constitución. Muchas gracias por su postura bastante clara, se agradece la honestidad. Quisiera continuar con la misma pregunta, profesora Cecilia, y sumar quizá otro elemento que está vinculado a la paridad, ¿ya? Quizás no hay mucho conocimiento o quizás no se entiende a cabalidad lo que significa realizar una constitución de carácter paritaria. Y a propósito, vuelvo a aludir a la encuesta CADEM, el 79% de las mujeres evangélicas ya votaron por el apruebo, ¿ya? Respecto de, por ejemplo, la votación de varones en el mundo, varones evangélicos, el 71%. Por lo tanto, dentro de esta encuesta, las mujeres se identifican con la religión evangélica, votaron mayormente por el apruebo, casi el 80%. En este sentido, y la pregunta que nos hace Andrés, ¿es posible, cierto, es pertinente, vinculante que una ciudadana, cierto, de izquierda y otra de derecha se candidateen como constituyente? Y sumar a esto, ¿qué significa para usted como teóloga pentecostal, como evangélica, que esta constitución sea paritaria? Gracias, Dominique. La verdad que es bien, da como para estar debatiendo harto rato, que es súper interesante lo que están comentando. Quizás algunas provocaciones en ese sentido, ya para no dar la respuesta, pero sí un poco a la motivación y a la reflexión. Yo me pregunto, ¿será que los católicos también se están preguntando si un católico de derecha o un católico de izquierda tiene que candidatarse a la Constitución como constituyente? Entonces, ahí también tiene que ver un poquito con nuestra idiosincrasia de identidad o no identidad evangélica, ¿ya? Porque para mí, por lo menos para mí, como digo yo, primero soy ciudadana, y eso tiene derechos y obligaciones, responsabilidades, ¿verdad? No solamente los derechos, sino que también las responsabilidades. Yo posiblemente me sienta sumamente cómoda, representada con mujeres justamente en el tema de la paridad que tú hablas, que ha sido una lucha, una tremenda lucha, sobre todo de los movimientos feministas y de los movimientos de mujeres, de poder ofrecer esa posibilidad. Pero a mí me complica, o sea, yo me sentiría muy bien representada, por ejemplo, con los grupos que sí sabemos que están bastante excluidos, como son los pueblos originarios, ¿ya? Como son el tema que decía Juanito, el tema de la sustentabilidad, ¿ya? De la creación, cómo están los derechos de tercer tipo también, cómo se incluyen, y también las otras categorías que tenemos como pueblo, ya desde lo que son los campesinos, las campesinas, las mujeres, los niños, las niñas, las personas más ancianas. Es decir, yo a partir de todos esos sectores también me sentiría identificada como cristiana también, o como mujer pentecostal. Quizás no necesariamente, y por eso insisto, queremos incidir desde lo evangélico para pedir la exención de los impuestos, o para proteger nuestra personalidad jurídica, o para realmente, como decía Juanito recién, ya, de que tenga que ver con una mirada amplia, y no de ver no de ver, porque yo no creo que la Constitución tenga que ser cristiana, porque si no también no somos un estado religioso, ya, aunque la Constitución igual de 1925, o después se hizo la separación de Iglesia-Estado, siempre al final sabemos que es un Estado tampoco laico, pero sí un Estado, ni secular, pero sí un Estado que está ahí entre el medio, ¿sí? Pero en ese aspecto, a mí más que una constitución cristiana, ¿ya? Yo creo que tiene que ser una constitución que esté justamente amparada sobre los derechos internacionales ratificados de cualquier constitución que realmente vela por la vida, la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la educación. Y un poco pensaba también en estos jóvenes líderes evangélicos, ya que convocaron a un congreso, según aparece en la editorial del Kairos, ya que todos recibimos, que se encontraron justamente en el Día de la Reforma para debatir sobre justicia social, democracia y nueva constitución. Yo creo que esos justamente son avances, jóvenes, nuevos líderes, nuevas lideresas, pero también, y en el tema de la paridad, porque aquí vamos haciendo ejercicio, aquí
el escrito dice, la convocatoria que está firmada solo por una mujer, Rosita Guzmán, presbiteriana, educadora diferencial, y el resto, las demás personas, son todos varones. Me imagino con excelentes cualidades y todo. Pero eso ya también dice algo, ¿ya? Es decir, entre jóvenes, no aprendamos los malos vicios de los patriarcados antiguos, de los jerarcas de las iglesias y de esas potestades que decía también tanto Miguel como Juan, que abusan desde el púlpito, y eso sabemos cómo nuestra iglesia, no solamente pentecostal, yo eso lo he visto en iglesias metodistas, presbiterianas, luteranas, católicas, en todas las tradiciones de fe, hay un abuso del púlpito para decir lo que yo quiero decir en nombre de Dios, y de un Dios además que muchas veces no tiene ni que ver con mi realidad. Entonces, yo creo que si empezamos a trabajar la paridad, sobre todo las generaciones más jóvenes, para nosotras las personas ya de más edad, porque ya estamos en un proceso de hace tiempo, ha sido una lucha, ¿ya? El ser escuchada, el tener una opinión, una voz, el ser considerada, ha sido una lucha que ha significado de todo, de todo. Entonces yo creo que un poco para estas nuevas generaciones, por favor, la paridad a partir de un congreso también es importante, ¿ya? Y no hablamos de mujeres solamente por ser mujer, porque también hay mujeres que son patriarcales, porque el patriarcalismo es de siglos y siglos. Y eso está internalizado tanto en nosotras como mujeres como en varones, no es posible también romperlo. Pero justamente cuando pienso en la paridad también en una constituyente, que también fue una super lucha, fueron muchas decisiones para qué decir respecto a los pueblos originarios, creo que es re importante tener presente que también mujeres u hombres patriarcales no nos representan, por lo menos a mí no me representan, ni como cristiana, ni como ciudadana, no me representan. Yo creo que hay que trabajar desde otros valores. Y en ese sentido, cuando esta señora, y yo quiero hacer esa denuncia, porque ya lo he puesto en varias redes, cuando la señora Soledad Alvear habla de un movimiento ciudadano para también ser una posible independiente, lo encuentro indecente, mínimamente indecente, porque aunque sea una mujer, es una mujer patriarcal, una mujer que responde a toda una visión machista, una visión explotadora, una visión justamente cejadora. Y en ese aspecto creo que la paridad también, Dominique, tiene que estar presente, pero pensemos en las personas, que sea una paridad y de mujeres y hombres, como yo digo, sensiblemente empoderados. Yo creo que a partir de eso una constituyente me hace sentido, y de que todas las personas que puedan contribuir, sea de su tradición, como transversalidad, tradición católica, cristiana, sea de derecha, de izquierda o de centro, porque también no creo que ya no existe eso tan claro como era en los años 70. Creo que la idea es contribuir para una nación justa, ¿ya? Donde se respeten los derechos de las personas, el derecho de vivir, el derecho a la vida, a transitar libremente por la calle, ¿ya? No volver al toque de queda que hemos tenido que vivir y que obviamente por esta pandemia y lo económico que resulta, de alguna manera lo está también imponiendo. Pero yo creo que la paridad es importante, pero ya comencemos a ejercerla desde espacios nuestros, ¿ya? No se lo dejemos a una constituyente, sino que también en espacios desde nuestras comunidades, desde nuestra comunidad de fe, desde la academia, desde los espacios de reflexión teológica de estudiantes, de quienes sean o de otras disciplinas, ejerzamos la paridad responsable y activa. Está muteado. ¿Estás muteado, Dominique? Está silenciado su micrófono, eso. Perdón, y yo ya había hecho una tremenda reflexión. Agradecer, profesora, por sus provocaciones. Bueno, son las cosas que pasan cuando uno está transmitiendo. Agradecer sus provocaciones, me parece, y en esto concordamos, que la paridad es un mecanismo de inicio, no como un horizonte final, sino es algo que nos va a permitir generar ciertas condiciones para garantizar la participación de las mujeres, porque ya creo que hay bastante información y bastantes estudios que nos señalan que necesitamos quizás generar ciertas condiciones o mecanismos de corrección en política y en otros espacios. Y las cifras están, solo botón de muestra, las mujeres ganan un 30% menos que los varones ocupando el mismo cargo. Dominique, solamente antes de no quitarle tiempo a Miguel, pero también pensar en lo que se llama en derecho la discriminación positiva, ¿ya? Y eso está toda la experiencia del apartheid en África del Sur,
donde cuando yo recuerdo el año 2003 estuve por allá trabajando justamente con unos grupos sobre iglesias, y recuerdo que me decían, en ese momento Nelson Mandela, ¿cuál era la prioridad? Y la discriminación positiva, porque obviamente los blancos, los arianos habían tenido siglos ya o años de mucho privilegio. Entonces, ¿cuál era la prioridad? Mujeres jóvenes afro. Después venían los jóvenes varones afro. Después venían las personas, las mujeres africanas adultas y también las ancianas, y después venía el varón adulto afro, y después recién venía el joven blanco y la joven blanco en esa sociedad. O sea, era una forma de una discriminación positiva que hace sentido. Y yo creo, como tú dices, este no es el horizonte de la paridad. El horizonte va, eso estamos recién comenzando. Entonces yo creo que aquí se trata justamente de tener una visión amplia como estudiantes, como cristiana, como feminista, y de donde nos ubiquemos en nuestro espacio de identidad, de realmente de hacer aportes significativos. Y yo digo, cuando puedo interpretar no una condición que sea cristiana, pero que sí tenga el espíritu, como digo yo, del espíritu que nos convoque de Jesús. En ese sentido, como compañero, amigo, hermana y todo lo que significa. Perfecto, muchas gracias. Se nos ha pasado bastante rápido el tiempo, ha estado muy agradable la conversación. Quisiera preguntarle, profesor Miguel Ángel, se dio una dinámica y se gestaron ciertos debates muy interesantes, y por sobre todo en los espacios, las personas que participaban en esos espacios, o sea, pudimos ver a personas que ya de un tiempo a la fecha tenían una agenda en términos políticos bastante marcada en torno a lo que defendían o lo que reivindicaban, y también tuvimos activistas, por ejemplo, en torno a lo pro vida, ¿cierto? A esta lucha para que no se aprobara el aborto en las 3 causales, activistas, ¿cierto? Líderes evangélicos juntos haciendo charlas y debates que se hablaba para el rechazo, ¿sí? Y eso ya nos da algunas luces de que algo se estaba gestando y que era relativamente novedoso. Y aquí viene la pregunta, con este precedente, sumado además a los resultados electorales, tenemos algunas aproximaciones a lo que ha ocurrido en el mundo evangélico. ¿Usted cree que se ha roto esta caricatura de que el evangélico es de derecha? Hay algunos artículos, algunas columnas que nos hablan, pero a propósito de este proceso, ya desde el estallido social, ¿usted cree que se ha roto esta caricatura de que el evangélico o la evangélica es de derecha? Bueno, al otro día del plebiscito me escribieron algunos colegas sociólogos, justamente algo que había señalado antes Juan, qué pasaba, por ejemplo, con el mundo evangélico. No hay que olvidar tampoco, por ejemplo, que dentro del cinturón de la élite que votó por el rechazo, que ellos le vienen, que justamente han sido los privilegiados, los beneficiados, también está Colchane, ¿no? Incluso una de las más altas votaciones lo tiene Colchane, donde alrededor de la mitad, es decir, Colchane es una comuna muy pequeña, alrededor de 1.500 habitantes, y gran parte de estos habitantes están en Alto Hospicio, Guara, comunas cercanas a Iquique, y de ellos había 1.100 personas inscritas, y de ellos votaron un 50% y 50%, es decir, 500 personas, de esas personas votaron por el rechazo. Entonces, ¿qué característica tiene justamente Colchane y en menor medida también Camiña, que también es una comuna con alta presencia evangélica, pero la diferencia es que en Camiña hay presencia adventista y presencia pentecostal. En cambio, en Colchane fundamentalmente la IEP. Entonces, digamos, este llamado conservadurismo del mundo evangélico no es solamente mundo evangélico, sino además se relaciona con otros procesos. Acá, por ejemplo, hay dos elementos, además del evangélico, que son indígenas, fundamentalmente aymara, y en tercer lugar, son espacios fronterizos, ¿me entiende? Donde los últimos días, incluso acá en Iquique, hay una permanente lucha, en Arica también, sobre el paso, por ejemplo, de los migrantes en tiempo de pandemia. Entonces, para responder la pregunta, yo creo que
que posiblemente ahora ayuda un poco a romper algo que nosotros venimos diciendo, que el mundo evangélico es un mundo diverso, así como antes se decía que el mundo evangélico era pinochetista, era pro dictadura, etcétera. Nosotros tratamos de romper eso. No significa que nosotros tratamos del empate, ¿no? También hay esto otro, sino mostrar una cierta diversidad, o por lo menos que hay dos posturas extremas, una, digamos, una llamada derecha y otra de izquierda. Yo creo que acá, de algún modo, ayuda frente a la población, ayuda a romper un poco este mito, esta caricatura de que el mundo evangélico es derecha y que obedecemos a lo que dice el Tolidi. Frente a ello se rompe eso, frente a la población general, frente a los especialistas, frente a los sociólogos, historiadores, antropólogos, se rompe un poco de eso. Pero quienes somos evangélicos y además somos investigadores al respecto, sabemos que no, esto tiene que ver más bien con una cuestión transversal por un lado y circunstancial por otro lado. Es decir, se trata de algo que tanto le llega a los chilenos, ¿no? Sobre todo en términos de pandemia, con el tema de la salud y el tema de la AFP, ¿ya? Pero yo creo que cuando lleguen las votaciones de gobernadores, alcaldicios, votadores de presidente, es decir, tal como decía Juan, es decir, nuevamente a lo mejor esos mismos evangélicos que votaron por el apruebo van a votar por sectores de derecha nuevamente, porque no hay que olvidar, y eso lo dice justamente un colega argentino, Malimachi, quien ha estudiado la relación del mundo católico con el mundo, con el Estado. Él tiene un libro que se llama El mito del Estado laico en América Latina. Justamente eso que defendemos nosotros, el laicismo, no existe en América Latina, es decir, sobre todo en México, por ejemplo, unos colegas decían, ahora que está AMLO y que se ha vinculado con el mundo evangélico, resulta que ahora recién todo el mundo dice, que AMLO tiene una postura pro-evangélica y está rompiendo el Estado laico. Pero dice, pero ¿qué pasa cuando los días domingos una televisión nacional mexicana, por ejemplo, le da cobertura a una misa católica? Y nadie dice que se está rompiendo el Estado laico. Porque en realidad el catolicismo en Chile y en América Latina es tan grande, algo que decía Cecilia, es tan amplio y tan de larga data, que ya se entiende casi como algo civil, ¿entiende? Algo que se ha escrito en Estados Unidos, por ejemplo, el protestantismo como religión civil, transversal, ¿ya? Esperamos nosotros que en próximos 100 años el mundo evangélico ya va a tener 200 años en América Latina, o fundamentalmente como mundo pentecostal por su visibilidad, ya tienda a eso, pero en realidad eh, eh, esto va a ir cambiando a medida que esta juventud vaya participando más y sea más crítico. Es decir, todos esperamos que el mundo evangélico sea un mundo diverso, no definido por la derecha y por la izquierda. ¿Ya? Para terminar, retomo las palabras que decía Juan en comienzo. Es decir, esperamos que hayan evangélicos de derecha proponiendo elementos, proponiendo, digamos, como constituyendo, proponiendo, autodefiniéndose, y también de izquierda. Pero acá lo importante no es armar una nueva pelea porque, por ejemplo, nosotros, en mi caso, yo me autodefino, para quien siempre me pregunta, me autodefino como de izquierda, no porque yo participe en un partido político. Es decir, a mí me basta con ser pentecostal. El mundo pentecostal es un mundo jerarquizado, tan jerarquizado como la UDI o como el PC. Ya me basta con eso. No quiero ir a un partido que nuevamente me estén metiéndose en mi vida académica, en mi vida mental, en mi vida sexual, como ya lo hace el mundo evangélico. Entonces me basta con eso. Imagínense, yo a veces he pensado, digo, ¿qué pasa cuando un pastor ha sido militar, ha sido campesino y además es pastor? Pero piensen por el otro lado, es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un pastor participa en el PC, es pastor y además además ha sido campesino? Es decir, hay ciertas mentalidades, ciertas lógicas de conservadurismo, de estructura, de jerarquización, y eso esperamos que se rompa, ¿me entiende? Porque el liberalismo no es solamente de derecha, el liberalismo también es de izquierda, pero ese liberalismo, ese pensamiento liberal, el que nosotros debemos de construir, porque lamentablemente el mundo evangélico detesta, digamos, por una cuestión de mito, detesta el llamado concepto marxismo, pero también detesta el liberalismo, ¿me entiendes? Entonces, estas ideas deben ser transversales, y por otro lado evitar ojalá que se vaya perdiendo también
disminuyendo esta idea de estas dicotomías, ¿no? Derecha, izquierda, liberal, conservador, eso, ¿entiende? Pero yo espero que ojalá vayamos tendiendo hacia hacia una diversidad, por un lado, y por otro lado, que como evangélico, es decir, porque en realidad el evangélico es una etiqueta, ¿me entiende? O cuando uno le preguntan, incluso me incomoda de repente cuando el mundo académico me pregunta si soy evangélico, y digo, si digo que sí, me van a discriminar, y me van a comparar, por ejemplo, no sé, con los pastores estos que salen poco menos que mandando a los homosexuales a la cárcel. Siempre me pregunto, ¿y por qué me lo estarán preguntando? ¿Me entienden? Entonces, y para no mentir digo que sí. En realidad no debería ser así. Nosotros deberíamos pensar en el bien del país, deberíamos pensar en el bien de la sociedad, pero y también, como decía mis colegas anterior, pensar en estas personas discriminadas, pensar en estas personas marginalizadas, pensar en los pobres, en los trabajadores, en los adultos mayores, ¿me entiendes? Pensar en el bien del país, pensar en el bien de todos. Eso debería ser más que definirnos por esos aspectos externos. Eso. Muchas gracias. Fue muy agradable la conversación. Sé que el tiempo a veces apremia por sus agendas. Agradecer la disponibilidad, sus reflexiones. Quedan más preguntas que certezas y eso es muy positivo cuando hacemos reflexión teológica. También nos desafía el comenzar a preguntarnos desde qué perspectiva, desde qué corriente estamos leyendo el relato bíblico, para poder hacer estas definiciones que ustedes bien han señalado en torno al criterio, cuáles son los criterios, cuáles son las definiciones, y cómo en este proceso también de definiciones no hacemos una reducción de la experiencia de Dios a propósito de lo que hoy día se nos interpela, y es un tremendo desafío como iglesia, como evangélicos y como evangélicas, seguir instando a la gente que nos ve, a la comunidad estudiantil, a informarse, a estudiar, a comenzar a comprender qué significa ser ciudadano y ciudadana, porque se avecina un proceso histórico, político, social y cultural muy significativo. Y la invitación siempre está a generar espacios de diálogo, conversar hasta la saciedad y aprender a convivir con este mundo evangélico que sabemos, y ya hay varios teólogos y estudiosos que nos dicen que es pluricelular, ¿cierto? Esta diversidad que hoy día ni siquiera podríamos hablar de una identidad evangélica, sino estar siempre hablando de identidades, ¿cierto? Y reitero mi agradecimiento. ¿Algunas palabras finales, profesor Juan? Bueno, pensando en lo que justamente el proceso de abril, en la elección de los nuevos constituyentes, como recojo las palabras de Cecilia, claro, uno es cristiano evangélico y ciudadano de un país, y por lo tanto la constitución que se va a construir tenemos que pensarla como ciudadanos. Por supuesto, con cada uno haya sus sesgos personales de vida, de su fe, de su experiencia ciudadana, sus militancias, sus temores, incluso odios en algunos casos, ¿no es cierto? Pero cuando esté sentado en la mesa de la comisión de la constituyente, hay que pensar en el país, en el bien de los 18 millones o más, incluyendo los extranjeros, hombres y mujeres. Hay que pensar como país, pensando el país a futuro, el país que soñamos. ¿Cuál es el país que yo quiero? Para mí, mis hijos, mis nietos, las nuevas generaciones. Y ahí, obviamente, en ese país que yo quiero, uno debe pensar en el principio justamente de la inclusión, donde quepamos todos, en la gran casa. ¿Ah? La constitución es la regla, es la normativa, pero finalmente es en letra. ¿Ah? Y lo que importa más que la letra, ¿no es cierto?, es el espíritu de la ley, tomando las palabras de Jesús. Que esa letra saca carne, que no sea letra muerta. Y eso y se hace carne justamente si todos estamos sentados en la mesa. Empresarios, políticos, campesinos, hombres, mujeres, todos en la mesa, incluyendo los empresarios, incluyendo los políticos que han sido tan denostados. También son parte del país, son necesarios. O sea, desde el indígena, mapuche, que es pobre, explotado en la Araucanía, hasta los señores dueños de Chile, de lo Barnechea, las Condes de Vitacura, todo en la mesa.
pero ahí, en esa mesa común, nadie puede quedar excluido. No podemos que todo se esté sobrecargado para un solo lado y el resto mirando cómo los demás comen. No. Todos debemos comer de la misma mesa, y eso es lo que debe asegurar la Constitución. Comer del mismo plato. Si todos vamos a comer filete, todos comemos filete, señor. No voy a comer las migas que caen como los perrillos con esa historia que esa historia que de esa mujer, ¿no es cierto? Ciro Fenicia que le contesta el rebate a Jesús, ¿no es cierto? Todos en la mesa. Y eso es lo que debe ser el llamado, pensar como evangélicos en que todos estemos en la mesa, no tan solo en la mesa del Señor en la parousia, sino en la mesa aquí de este país llamado Chile. Muchas gracias, profesora Cecilia. Yo estaba trayendo a mi memoria la evasión de los y las estudiantes. Recordar este memorable hecho que suscitó entre la semana esa del 18, entre el 13, y justamente lo que ha provocado, y en ese aspecto siento que en este proceso constituyente, en todo este proceso que además es solo una parte de comenzar a palpar ya lo que son los derechos humanos de las personas, yo pienso que también que nadie puede quedarse atrás, ¿ya? Nadie debe quedarse atrás en lo que es este proceso constituyente, nadie, absolutamente nadie, como lo ha manifestado también Juan, y especialmente si hacer memoria de dónde surge todo este movimiento, y especialmente recordar a estas jóvenes y jóvenes que muchos también han sufrido, han sido diezmados en sus vidas, otros siguen presos de manera como presos de la revuelta, donde no hay ni siquiera una justificación legal. Y en ese sentido yo pienso que una constitución es importante, porque cualquier pieza o petición que se haga desde las leyes, sea del derecho civil, del derecho penal, cualquiera, tú siempre, para poder llegar a la última instancia, tienes que invocar a la Constitución. Si no convocas la Constitución, tú no tienes ni derecho ni siquiera de llegar a una segunda instancia para poder seguir peleando. Eso lo digo como una cosa más que nada desde el punto de vista de las leyes, pero pienso también que el aporte nuestro, como lo he dicho, tiene que ir mucho más allá de una constituyente, mucho más allá de las transversalidades, de las presencias que tienen que ser visibilizadas, aquellas que han sido sobre todo invisibilizadas, como somos el movimiento de mujeres, como son los pueblos originarios, las primeras naciones, como han sido las niñas y los niños, ¿ya? Creo que todo el mundo tiene que estar visibilizado, pero además creo, como ciudadana y después como de tradición cristiana, creo que nuestro aporte a la sociedad tiene que ser mucho más allá, y tiene que ser con una denuncia profética y también con un anuncio de la buena nueva. Y en ese aspecto, frente a cualquier situación que vivamos como país, creo que el cristianismo o la religiosidad y la espiritualidad tienen que estar presentes, y no solamente en este momento cuando se llama un proceso constituyente. Así que, pero en ese sentido yo creo que apelo a que nuestra acción profética como pueblo evangélico sea siempre en virtud de cualquier circunstancia y hecho que sea motivador y que nos convoca siempre a lo que justamente hemos hablado mucho de la dignidad y el derecho a la vida. Gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora. Profesor Miguel Ángel. Sí, bueno, estaba pensando que el año pasado en el ardor y en la pasión justamente de las protestas, el ministro decía que Chile, que le gustaría que Chile se pareciera a Nueva Zelanda. Nosotros hemos quedado muy asombrados, por ejemplo, que la ministra, que recuerdo su nombre, nomás Jacinta, haya nombrado a una indígena maorí, es decir, como canciller. Entonces, poniendo ese ejemplo, digo que nosotros, como evangélicos, antes que todo, nosotros somos chilenos, somos ciudadanos, que respetamos, amamos y valoramos este país. Yo, no, como dicen los argentinos, me gusta mucho eso, yo no admiro a ningún país más que Chile. Entonces, este es el país que me gusta estar y donde quiero estar y donde quiero que mi hijo estudie. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros como evangélicos también sería interesante que dentro de nuestra propuesta también consideremos los países, a las etnias indígenas, es decir, que si estamos, por ejemplo, si estamos acá en Arica, Iquique,
en el norte o en el sur o en el centro de Chile, también pensemos, aunque estemos allí o no lo estemos como constituyente evangélico. Yo me he enterado de algunos ya hermanos que tanto de derecha como de izquierda, que por más que yo no diga derecha, pero dicen, no, yo voy como independiente, están allí, que consideren a los pueblos indígenas, que consideren, por ejemplo, a los campesinos, que consideren a los pescadores artesanales, el gran daño, por ejemplo, que la industria pesquera, ahora resulta que ahora todo el mundo está asustado porque llegaron depredadores chinos, pero antes de eso tenemos los mismos depredadores chilenos que, que, que no consideran y respetan, por ejemplo, las 5 millas náuticas donde los pescadores artesanales vayan a hacer su trabajo artesanal. Entonces, que consideremos, por ejemplo, a los trabajadores independientes. Me gustó mucho, por ejemplo, cuando eligieron la primera alcaldesa, una de las primeras alcaldesas de Chile, y era justamente metodista en el año 1939, su primer pensamiento fue pensar en las mujeres de los mercados, organizar los mercados como un trabajo digno, como un trabajo de respeto, como un trabajo donde no aparezcan las bandas tratando de oprimir, de sacarle, digamos, cobrarle un impuesto por estar en ese lugar, sino que estén allí como un trabajo digno. Entonces pensar en ese tipo de personas también, en que por muchos años siempre se pensaba que para que alguien, siempre uno decía que los pobres lo eran, ese era el mito de los 90, ¿no? Los pobres eran pobres porque eran flojos, pero resulta que ahora dicen que alguien es pobre porque no se levanta más temprano. Es decir, los ministros de este gobierno siempre han dicho eso, de que los verdaderos emprendedores se levantan muy temprano. Yo vengo me crecí en un lugar campesino donde la gente se levanta a las 5 de la mañana y me gusta de repente, no lo hice este invierno, pero me gusta ir los inviernos, donde la abuelito de 70 años sigue levantándose a las 5 de la mañana, y no por levantarse más temprano, diría el dicho, amanece más temprano, pero en este caso no por levantarse más temprano tienen recursos, sino porque siguen esa condición de tener. Entonces, pensar en ellos, ¿entiende? Pensar en una realidad. A veces me preocupa cuando el mundo evangélico solamente está preocupado de sus templos, que no lo cobren impuestos, etc. Entonces yo quiero hacer esta última idea. Nosotros como evangélicos siempre predicamos que los recursos vienen de Dios, el diezmo, la ofrenda, que los templos que se han construido, alrededor de 20.000 templos que hay en Chile. Yo digo que ningún templo, a lo mejor a lo máximo han colaborado algunas misiones, pero muchos de estos templos han sido construidos por los mismos hermanos de la iglesia. No ha sido por un beneficio constitucional, ni ha sido por un beneficio empresarial, ni ha sido por un beneficio de la minera. Ahora recién en estos gobiernos, los últimos gobiernos, Lago, Bachelet, y ahora el gobierno de Piñera, que han dado ciertos beneficios, han entregado ciertas propiedades para administración de los evangélicos, pero la gran mayoría de los templos han sido construidos. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿cuál es el miedo? Es decir, yo sé que con esto me va a llevar a la odiosidad de muchos hermanos, de muchos pastores, pero ¿cuál es el miedo que de repente alguien diga, ya ahora en adelante los templos van a pagar impuestos? Bueno, qué bueno, porque vamos a construir al país y Dios proveerá de alguna manera. Es decir, ¿se acuerda cuando Jesús no tenía dónde pagar un impuesto? ¿Entiende? Entonces, de alguna manera se va a proveer, si eso va a contribuir al bienestar de nuestro país. ¿Me entiendes? Entonces, no hay que tenerle miedo cuando sacan de nuestro bolsillo para contribuir al bienestar del país. Eso. Muchas gracias. Buen desafío, interesante, da para otro debate. Agradecer el tiempo, esta generosidad en comentarnos sus reflexiones, sus aproximaciones, y esperamos como Red Teológica de Estudiantes poder compartir nuevamente con ustedes el espacio. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas noches, saludos a todos, Dios les bendiga. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.